episodio número 3494. Saludos y bendiciones, esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este martes 21 de julio, protegiendo la identidad de la iglesia. Avanzando en el marco de esta lección número 4, el pecado en la iglesia. Saludos y bendiciones. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en el primer libro a los Corintios, capítulo 6, los versículos 19 y 20. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños? Porque han sido comprados por el precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, los versículos 19 y 20. Desde el pasado sábado domingo estuvimos viendo disonancia entre la fe y la práctica. Luego en la parte del lunes, 20 de julio, lidiando con escándalos. Y para hoy, martes 21 de julio, protegiendo la identidad de la iglesia. También hemos contado con los poderosos comentarios del doctor Luis Gregorio, el cual seguirá trayendo más comentarios esta semana. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, gracias infinitas te damos por tu amor, por tu paciencia, por tu perseverancia con nosotros. Ahora que vamos a abrir tu palabra, te pedimos que tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestras mentes, pueda abrir nuestros corazones y podamos, oh Dios, entender tu propósito para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Protegiendo la identidad de la iglesia. En Primera de Corintios, capítulo 6, los versículos del 1 al 11, Pablo continúa su discusión acerca de cómo los cristianos deben abordar los problemas que involucran a personas de la iglesia. A continuación se nos invita a leer 1 Corintios capítulo 5, versículo 3, versículos 12 al 13 y capítulo 6 del versículo 1 al 13 para responder a la pregunta: ¿qué está tratando de enseñar Pablo a los corintios y a nosotros? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios y lo hacemos en 1 Corintios capítulo 5 y el versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. 1 Corintios capítulo 5, versículo 3. Ahora veamos los versículos 12 y 13 del mismo capítulo 5 de 1 Corintios. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, pues, a este perverso de entre vosotros.
Primera de Corintios, capítulo 5, los versículos del 12 al 13. Primera de Corintios, capítulo 6, los versículos del 1 al 13. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuanto más las cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues, ¿qué no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, es que ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 6, los versículos del 1 al 13. Ahora sí, respondamos a la pregunta. ¿Qué está tratando de enseñar Pablo a los corintios y a nosotros? Pablo nos enseña que la iglesia debe enfrentar el pecado y resolver los conflictos conforme a los principios de Dios. Los creyentes están llamados a actuar con justicia, buscar la reconciliación y vivir en santidad, recordando que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debe glorificar a Dios en todo. Esa es nuestra respuesta. Y yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario pastoral del doctor Luis Gregorio, quien nos completará la idea de la iglesia connivente, parte 2. Mira, el llamado es mantenernos fieles a Dios. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de vida. La palabra de Dios hay que mantenerla siempre viva, todo el tiempo. Ese era el concepto básico que subyace dentro de los conceptos del apóstol Pablo. No negociar con el pecado y la maldad. Pablo en su carta a los Corintios establece con claridad meridiana qué
totalmente importante mantenernos de parte de Dios y su justicia. Nunca, nunca transigir con el pecado. No llegar a ningún acuerdo para supuestamente evitar los problemas y el conflicto. El pecado hay que llamarlo por su nombre, no importa cuál sea su manifestación. El Espíritu de Profecía, en el libro Deseado de todas las gentes, página 746, nos dice: al trabajar con los que yerran, o sea, con los que cometen errores, dirigid todo ojo a Cristo. Hablen a los que yerran en la iglesia de la misericordia perdonadora del Salvador. No los encubran. Alienten al pecador a arrepentirse y a creer en aquel que puede perdonarle. Sea el arrepentimiento del pecador aceptado siempre por la iglesia con corazón agradecido. Condúzcase al arrepentido de las tinieblas de la incredulidad a la luz de la fe y de la justicia. Colóquese sus manos temblorosas en la mano amante de Jesús. Una remisión tal, es así, es ratificada en el cielo. Que Dios nos bendiga, que realmente nos ayude siempre a mantenernos de parte de la justicia, pase lo que pase, estar de parte de Dios. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, doctor, por este poderosísimo comentario y por soplar ese espíritu de firmeza ante las claras bases bíblicas. No debemos transigir con el pecado. Debemos ser fieles hasta la muerte y mantener viva la santa palabra de Dios. Muy de acuerdo que el pecado hay que llamarlo por su nombre. Eso es respeto a Dios. Eso es reverencia. No estar en silencio como pudiéramos solamente ver la reverencia de ese modo. Eso es lo menos. A veces uno puede hacer ruido y aún así alabar a Dios y estar en reverencia, porque cuando decimos amén, gloria a Dios y aleluya, estamos haciendo ruido, estamos emitiendo un ruido, pero eso no es un ruido para desconcentrar a nadie, sino para alabar y glorificar el nombre de Dios. Pero en lo que me refiero, estamos hablando de que el no violar esos mandamientos, el mantenerse en fidelidad, en no ser connivente, que repetimos, tiene que ver con ser cómplice o encubridor, sino llamar al pecado por su nombre. Eso es fidelidad a Dios. Eso es reverencia. Eso es seguirlo por donde quiera que va. Ese es el carácter de los sellados del tiempo del fin. La palabra griega pragma, traducida como algo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 1, es un término genérico que aquí se refiere a un asunto legal. Es importante recordar que 1 Corintios capítulo 6, los versículos del 1 al 11, no se refieren a un caso penal. La autoridad de los tribunales civiles para los asuntos penales es afirmada en Romanos capítulo 13, versículo del 1 al 5. Pablo aborda un caso de litigio después de tratar una situación de inmoralidad sexual, tal como lo hizo Moisés en Deuteronomio 22, versículo 22 al 24. Esto demuestra cuán bíblicamente fundamentada es la manera en que Pablo trataba los asuntos de la iglesia. Y es interesante que estos asuntos tenían que ver con dos temas. Uno era el tema de la inmoralidad sexual y otro era el tema de que alguien había llevado a un hermano a la corte. Y ante esa situación, Pablo estaba comentando el hecho de que el caso en 1 Corintios 6, del 1 al 11, esté enmarcado por pasajes que tratan la inmoralidad sexual, puede sugerir que el asunto al que se refiere 1 Corintios 6, 1, también estaba relacionado con la inmoralidad sexual. No sabemos con certeza de qué se trataba, si era un asunto civil menor, como una disputa por una propiedad o un problema sexual. Lo que sí sabemos es que el problema
que estaba tratando Pablo era para proteger la identidad de la iglesia. Sea cual fuere el pragma, en última instancia, Pablo no estaba feliz de ver a los miembros de la iglesia llevar el tema ante un tribunal civil. No podían ellos, como hermanos cristianos, haberlo resuelto en lugar de llevar el asunto ante los injustos. También es posible, como algunos suponen, que los litigantes de 1 Corintios 6:1 fueran el Padre y el Hijo de 1 Corintios 5:1. En cualquier caso, no es necesario decidir el asunto para entender el punto. O sea, sin importar si fuera el caso del padre que tenía el hijo, el incesto y todo eso con la madrastra. Esos son casos irrelevantes de quién era el que estaba litigando y de por qué era que estaba litigando. El asunto es no tener que ir ante una corte para resolver problemas que se pueden resolver en la iglesia, y esto es muy común en el día de hoy. Vemos a diario situaciones en las que los hermanos se enfrentan y en vez de resolverlo como hermanos, a veces van a una corte, a veces van y hacen muchísimas cosas que dan vergüenza, porque eso trae vergüenza a la iglesia. Pablo se preocupa por la identidad de la iglesia como comunidad cristiana tal y como era vista por la sociedad. Los cristianos no deberían sacar los trapitos al sol, es lo que está diciendo, ni recurrir a medios seculares para juzgar asuntos internos. En el mundo romano, las personas de mayor rango, riqueza o función política solían ser favorecidas en los tribunales. Yo creo que eso no ha cambiado en República Dominicana y en muchos lugares donde la corrupción todavía permanece. Por el contrario, los cristianos deben juzgar como lo haría Cristo y distinguirse de los estándares seculares. Piensa en la lista que Pablo enumera en 1 Corintios 5 del 10 al 11 y en 1 Corintios 6 del 9 al 10, para responder a la pregunta: ¿por qué enumera los pecados sexuales junto con los pecados como la idolatría, el robo, la codicia y la extorsión? Pablo enumera estos pecados porque todos esos pecados ofenden a Dios y destruyen la vida espiritual. Pablo deja claro que ningún pecado debe considerarse aceptable o menos grave por ser más común o socialmente tolerado. Su énfasis es que quienes siguen a Cristo están llamados a abandonar cualquier práctica incompatible con el reino de Dios y deben vivir una vida santa. Esa es nuestra respuesta. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que Dios nos llama a vivir en santidad y a resolver nuestros conflictos conforme a los criterios bíblicos. Pablo nos recuerda que ningún pecado debe ser tolerado. Eso y más aprendimos en el día de hoy. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por este estudio de tu palabra, pero sobre todo te agradecemos porque hasta aquí nos has sostenido, porque nos has ayudado a entender que solamente contigo podemos vencer estos asuntos que tienen que ver con el pecado. No permitas que en ninguna de nuestras iglesias, no permitas que nosotros nos veamos envueltos en un litigio, en un caso que tengamos que llevar ante un tribunal, porque no lo podemos resolver como hermanos en Cristo. Y si eso está pasando en cualquier persona que esté escuchando este audio, no permitas que su fe mengue. Ayúdalo
a encontrar solución y a que tu nombre sea glorificado en su vida y en la vida de sus familias. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere para mañana miércoles 22 de julio el antídoto contra la inmoralidad sexual. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 4, el pecado en la iglesia. Con nuestro texto para memorizar que encontramos en 1 de Corintios, capítulo 6, los versículos 19 y 20. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, que tienen de Dios y que no son sus propios dueños? Porque han sido comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. 1 de Corintios, capítulo 6, los versículos 19 y 20. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 203 536 7242. Repetimos, +1 203 536 7242. También con su servidor directamente vía WhatsApp al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Nuestra cultura es evangelizar sin juzgar. Hay amor y paz en Cristo Jesús.